Haré una oración, amada Kehilá. Abacados, ministranos, prometo, bendito Bajacodes. No queremos oír palabra de hombre. Toda Gabá Yahshua Moshiheinu, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Kehilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Todo el material, videos, audios y apuntes es gratuito. Usted lo puede bajar, copiar y así también regalar. Vamos a ver el libro de los Hechos y ya estamos acercando al final de este libro, amada Kehilá, amado Sahim. Bendito es el nombre de Yahweh por siempre. Y vamos a empezar como lo hacemos cada 8 días, o lo hemos hecho cada 8 días, con un prólogo. Y después, para que vayan avisando a otros Sahim, vamos a pasar unos videos. Primeramente el Eterno nos dé tiempo, porque esos videos son muy importantes, que quiero que los vean todos aquí y allá, y otros hermanos. Bueno, vamos a Hechos 26, amados Sahim. Hechos 26. Y vamos a empezar con el prólogo. En Hechos 26 vemos lo siguiente. Cuando dice el verso 3 dice, mayormente porque tú conoces todas las costumbres. Para esto quiero recapitular nada más algo. En el capítulo 25 vimos cómo con gran pompa llegó el rey Agripa y Berenice, y estaba el procurador Festo para que Shaul diera su defensa. Pero es increíble cómo vemos, o más bien como veíamos hace 8 días, la gran pompa en que llegan 2 pecadores y un Kadosh humildemente ahí siendo prácticamente, queriendo ser avergonzado. Pero los que realmente amamos al Eterno no pasamos vergüenzas. Bendito es el Abacados. Dice el verso 3, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Se refiere a la Torah oral, la ley oral judía. Porque siempre, cuando dice costumbres y cuestiones, no dice tanto costumbres y cuestiones, sino dice controversias. Eso es importante que lo anoten, amados Sahim. Entonces, le está diciendo a Agripa, tú conoces las controversias y las costumbres, por así decirlo. Es decir, tú conoces la ley judía, oral. Y en el verso 11 dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Entonces, hacerles blasfemar es hacerles, digamos, recuerden que Shaul está hablando de su testimonio. Entonces ahí, en aquel tiempo, Shaul no era creyente. El hacerles blasfemar, dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Blasfemar era pronunciar el nombre de Yahweh. Entonces, ¿cómo para eso sí los forzaban, verdad? Y lógico, Shaul hizo teshuvá, hizo arrepentimiento. En el verso 14, y vamos a aprender mucho hoy, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Entonces, ahí sí póngale, subrayenle que fue en lengua hebrea, no arameo, como muchos dicen. No, que Yahshua hablaba arameo, no. Vamos a aprender mucho en las ministraciones a partir de mañana, lecciones del Brit Hadashah. Entonces es en lengua hebrea. En el verso 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. El verso 17 es la promesa de Yahshua a Mashiach, a Shaul. O sea, se estaba cumpliendo en ese preciso momento. Porque dice, librándote de tu pueblo, ahí estaba siendo librado del pueblo, y de los gentiles, y a quienes ahora te envío. Y en ese momento estaba dando su testimonio también ante Festo, porque Festo era goy, era gentil. Entonces, en ese preciso momento también se estaba cumpliendo la profecía que Yahshua le había dado a Shaul. No sé si me doy a entender. En ese preciso momento, ¿sí? Ahora, en el verso 20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Elohim,
haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces son tres cosas que vemos acá. 1, teshuvá, o sea, arrepentimiento. 2, frutos dignos de arrepentimiento, como pide la Tanaj, la Torah. Frutos dignos de arrepentimiento. Y 3, cumplir las mitzvot, o sea, cumplir los mandamientos de la bendita Torah. Ahora, permítame regresar aquí al verso 14, porque ha habido muchas preguntas de los amados Sajín y ahora va a quedar contestado. O sea, habiendo caído todos nosotros en tierra, una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, dar coces contra el aguijón es una expresión, es cuando el aguijón, para que se entienda, es una vara de hierro, o puede ser una vara, puede ser de madera o de otro material, con una punta de metal arriba. Eso es para picar a los bueyes y que estuvieran trabajando. O sea, y también lo utilizaba el que iba arando para quitar la tierra acumulada o el lodo acumulado en el arado. Yo trabajé con mi abuelo materno en una ferretería, tenía una ferretería. Y entonces había todo esto, vendíamos arados y vendíamos también lo que aquí viene como aguijón, o sea, la aguijada, se llama aguijada. Entonces la aguijada es una vara con una punta de metal y eso se utiliza para picar a los bueyes y que sigan trabajando. O bien también se utilizaba para quitar el lodo, o se utiliza actualmente para quitar el lodo del arado. No sé si me doy a entender, ¿sí? Bueno, entonces es aquí cuando el Eterno le está hablando, es como la expresión es de un buey cuando da patadas contra la misma aguijada, o sea, da patadas contra la misma aguijada porque no le gusta que le piquen, pero es que si no se le pica, el buey llega un momento en que ya ni siquiera quiere caminar. Anoten todo eso los que no conocen. Y al que lleva digamos, el arado se le llama boyero. Bueno, entonces es como si le dijera al Eterno: no estés dando golpes contra la aguijada, no. No sé si me doy a entender. Sí, vamos a Jueces, a Jueces, bendito es el Abacadosh. Vamos a Jueces. En el libro de los Jueces, en el capítulo 3, vamos para allá. Quiero adelantar esto para ministrar el verso 28. Jueces 3, 31. Bueno, entonces dice en Jueces 3, 31, cuando lo tengan me dicen un amén. Después de él fue Sanjar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Ahí está. Con eso fue que mató. Y él también salvó a Israel. Entonces ahí está la aguijada. Ahora vamos a 1 Samuel, amados Sahim. En 1 Samuel 13, 21. Anoten la cita y me espero tantito. 1 Samuel 13, 21. Entonces, para los que no anotaron, la aguijada es una vara y tiene una punta de metal, pero va gruesa y después va haciéndose delgada, porque si no sería muy pesada. 1 Samuel 13, 21 dice lo siguiente: y el precio era un pin por las regas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Ahí está otra cita. ¿Sí lo van anotando? Y entonces vamos a Hechos 9, ya lo ministré, Hechos 9, amados Sahim. En Hechos 9, en el verso 5, vamos para allá, Hechos 9, verso 5. Es cuando dice Shaul, más bien cuando el Eterno, Yahshua, le está hablando a Shaul, que lo tira del caballo. Y entonces en Hechos 9:5 dice, él le dijo: ¿quién eres, Adón? Y le dijo: yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora ya entendemos mejor. Y estamos en Hechos 26, y en Hechos 26,
en el verso 14, y entonces dice: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces ya quedó claro lo que es el aguijón, la aguijada, las cosas, los golpes, digamos, etc. Ahora, en el capítulo 26 y el verso 28, dice: entonces Agripa dijo a Shaul: por poco me persuades a ser, no dice cristiano, no, porque no existía eso, no, sino Meshijí, y Nostri, más bien lo que está traducido es Nostri, o sea, nazareno, mesiánico, pues, en pocas palabras, Nostri, nazareno, pero se puede aplicar también: por poco me persuades a ser Meshijí, mesiánico. Bueno, hechas estas aclaraciones en el prólogo, empiezo a leer en el capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Shaul: se te permite hablar por ti mismo. Shaul entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Entonces Shaul ya había presentado su defensa ante Festo, pero ahora dirigía las palabras hacia Agripa. Entonces empieza a dar su testimonio. O sea, él ya había presentado su defensa, si tú recuerdas, ante Festo, pero ahora está el rey Agripa y la perversa Berenice aquí en la escena. Dice el verso 2: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los Yehudim, mayormente porque tú conoces la Torah oral. No sé si ya me doy a entender. Sí, porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. No dice la Torah escrita, no, sino dice costumbres. Y ya vimos que son cuestiones de controversias y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Es que un rabino o un moré de la Torah nunca se va a poner de acuerdo con otro moré de la Torah. Siempre va a haber controversias en la ley oral, mas no en la Torah escrita. Dice el verso 4: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los Yehudim, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces aquí vemos que Shaul fue sincero. Ahora, Agripa sabía sobre cuestiones judías, ya lo sabemos, sí, ya lo sabemos. Y en el verso 4 está dando su testimonio: mi vida pues desde mi juventud. Entonces Shaul afirmó que desde temprana edad, desde muy niño, había vivido en la esperanza de Israel. Si gustan anotarlo en sus apuntes, en la esperanza de Israel. Porque dice así: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los Yehudim, los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Porque recuerda, los fariseos creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no. Entonces él había vivido con la esperanza de Israel. O sea, al decir soy fariseo, o decir de la secta de los fariseos, se traduce a yo he vivido conforme a la esperanza de Israel. No sé si me doy a entender. O sea, el decir yo soy de la secta de los fariseos, o desde niño viví fariseo, él estaba diciendo yo soy de los que tienen la esperanza de Israel, porque soy israelita. ¿Cuál es la esperanza? La resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Y dice ahí el 6: y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio. Por la esperanza, la resurrección de los muertos. Ahora, dice el 7: promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Aleluya. Porque esto es profético. Ya la casa de Israel había salido. Si no dijera nada más la casa de Judá, la casa de Benjamín, o sea, la tribu de Judá, Benjamín y los pocos levitas. No, está diciendo las 12 tribus. Esto hay que leerlo con ojos hebreos. Él está profetizando que volveríamos otra vez. Aleluya. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Elohim de día y de noche. Por esta esperanza, o sea, la resurrección, oh rey Agripa, soy acusado por los Yehudim. Ahora, si quieres ponerlo ahí en tus apuntes, está citando las 12 tribus
Porque él sabía de la profecía de Ezequiel 37, mejor que nosotros. Él sabía de que las dos casas se unirían en la mano de Yahweh. Bendito es el abacados. Entonces él sabía de la profecía sobre que las 10 tribus perdidas volveríamos otra vez a los brazos del abacados. Y vamos a la carta de Jacobo, Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 1. Y si ustedes recuerdan, amados Sajín, esto es por fe, ya había salido mucho antes la casa de Israel. Más de 700 años antes había salido ya esparcida por los asirios. Entonces Santiago 1.1 dice, Santiago, que es realmente Jacobo, o Jacob, siervo de Elohim y de la don Yahshua Mashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, Shalom. Aleluya. Ahora, si no está hablando recuerden que ellos eran profetas realmente, los Shaliachim eran profetas, estaba profetizando aquí Jacobo. Entonces volvemos otra vez al libro de los Hechos, en el capítulo 26, amados Sahim, y nos seguimos gozando. Dice el verso 8, 26:8, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Elohim resucite a los muertos. O sea, como que lo recalca. La esperanza de Israel es que vamos a ser resucitados. Bendito Yahshua Mashiach. Eso va a ser al toque del shofar. Y falta poco tiempo, amada Kehilá. Persevera, persevera, guarda la santidad, no peques. Y no se te ocurra apostatar dejando a Yahshua porque es muerte eterna. El verso 9 al 11 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yahshua, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los Kadoshim, habiendo recibido poderes de los principales Juanim o Kohanim, y cuando los mataron yo di mi voto, o sea, dio su aprobación. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Fíjense, pronuncia el nombre de Yahweh. Qué increíble, ¿eh? Pero vamos, lógico, él no era creyente. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ahora, aquí vemos claramente cómo Rab Shaul está diciendo, yo perseguí a los Meshijim, yo los forcé a blasfemar, y yo los forcé a negar que Yahshua es el Mashiach. Pero ¿cómo? Si está implícito el nombre, Yahshua. Yahshua es el nombre del Abacados. Él es nuestra salvación. El verso 12. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales Kohanim, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que me iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía, me hablaba y decía en lengua hebrea, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora ya sabes qué es eso. Dice después el 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Adón? El Adón me dijo, yo soy Yahshua, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y luego dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Por eso dije que el verso 17 era una profecía, pero que en ese momento se estaba cumpliendo a la hora de estar delante de Festo, de Festo como Goy y de los Yehudim, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Elohim, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los que se apartan. A ver, todos el 18 fuerte con gozo, amén. Ahora, Shaul, él tenía odio, no tenía un rencor ni nada de eso, no, él tenía un odio contra los nostrinos, o sea, contra los meshijim, contra los mesiánicos, y él iba con violencia y lógico, persecución, o sea, persecución a los meshijim, pero a él se le mostró compasión, porque lo hizo por ignorancia.
Lo hizo por ignorancia y lo hizo por incredulidad, o sea, él no creía. Entonces vamos a 1 de Timoteo, por favor, amada Kehilá, vamos a 1 de Timoteo, bendito es el Abacados. En 1 de Timoteo, en el capítulo 1 y el verso 13, 1 de Timoteo 1:13, y vemos cómo concuerda bien esta cita de 1 Timoteo 1:13 con lo que se está ministrando hoy de Hechos 26. ¿Quién tiene el 1 Timoteo 1:13? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a compasión por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Entonces por eso actúa así Shaul. Él lo hizo por ignorancia e incredulidad. Nosotros no tenemos ningún pretexto, nosotros ya sabemos la verdad. Bendito es el Abacados. Y lo que a mí me gusta mucho en cuanto a ministrar es que el Eterno ha puesto a los que ha llamado y los ha puesto para alcanzar almas. Bueno, nos ha puesto a todos, pues, pero como cabezas es para que el Eterno le abra los ojos a la gente y venga la gente de las tinieblas a la luz y de la potestad de Hasatán, del adulterio, pornografía, droga, etcétera, etcétera, cuánta perdición, homosexualismo y demás, vengan de las tinieblas a Yahweh, que vengan de las tinieblas a Yahweh, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. O sea, se perdonan los pecados y hay herencia. Herencia no se refiere al milenio, sino por la eternidad, la salvación, a eso se está refiriendo. En el verso 19 de Hechos 26, verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, ya recordamos, y Jerusalén, ya recordamos, y por toda la tierra de Judea, ya recordamos, y a los gentiles, ya recordamos, que se arrepintiesen y se convirtiesen en Elohim, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Fíjense muy bien cómo está hablando acá. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Y aquí hago una aclaración: no todos los judíos rechazaron a Yahshua Mashiach. No todos los judíos rechazaron el mensaje de Yahshua Mashiach a través de Shaul. No todos. Dice el 22, pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moshe dijeron que había de suceder. Por favor, todos el 22 y fuerte, amén. Entonces este es uno de los versos preferidos míos para ministrar a aquellos que dicen, no, pues Shaul ministró cristianismo. No, él no ministró cristianismo, y si tú eres cristiano no te sientas ofendido. Él ministró Torah, y los profetas, y en la Torah y los profetas está el Shabbat. En la Torah, en Nehemías, por ejemplo, está el Shabbat. Todos los profetas hablaron del Shabbat. En la Torah y por ejemplo, o sea, todo lo que son los mandamientos, todos, por ejemplo en Ezequiel 44 está la Brit Milá, la circuncisión física, y no nada más la del corazón, sino la física, y ya ministré el porqué de las 3 capas del corazón, etc. ¿Quién recuerda eso? Hay tantas cosas que hemos aprendido y todavía nos falta aprender mucho porque estamos en pañales todavía. Dice el verso 23, que el Mashiach había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces aquí está claro que el mensaje era para los judíos primero y los gentiles después, pero nadie estaba excluido, judíos y gentiles, y que todos hicieran arrepentimiento. Ahora aquí está recalcando que estaba profetizada la resurrección de Yahshua en el antiguo pacto, porque se está diciendo que nada fuera de las cosas que Moshe y los profetas, o los profetas y Moshe, habían de suceder. Fíjense cómo todo lleva un orden. Entonces, en los profetas, o en la Torah y en los profetas, se habla de resurrección del Mashiach. Que el Mashiach había de padecer, 23, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Bendito es el Abacados. Ahora, el verso 24.
Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, Shaul, las muchas letras te vuelven loco. ¿Por qué le llamó loco? Festo no creía, era incrédulo, era un goy, era adorador de ídolos. Pues lógico, a todos aquellos que adoran ídolos y demás, nosotros les parecemos locos. Eso es lógico. Ahora, en el verso 25 dice: mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe, el verso 26, estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Entonces, aquí cuando dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, se lo recalca aquí Shaul. Entonces Agripa dijo a Shaul: por poco me persuades a ser nostri. Esto de por poco me persuades, si gustan anotarlo, es desviar la pregunta, salirse por la tangente, como decimos aquí en México, y estoy seguro que en otros países. O sea, desviar la pregunta, porque realmente no contestó. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Vaya, perdón que le dé ese tono, pero yo estoy seguro, ese énfasis, pero yo sé que Shaul lo hizo, porque yo sé que crees. Sí, eso es lógico que lo hizo. Entonces Agripa dijo a Shaul: por poco me persuades a ser nostri, o meshichi, o mesiánico. Entonces él desvió la pregunta. Ahora, Shaul, por amor a Yahshua y a las almas, afirmó que él iba a seguir trabajando a pesar de todo lo que le iba a suceder. Entonces él afirmó que él llevaría la Besorá, lo que tú has conocido como evangelios o evangelio. Él llevaría la Besorá. ¿Qué quiere decir Besorá? Las buenas nuevas de salvación, a pesar de los muchos sufrimientos que él tendría. Porque dice, y Shaul dijo: quisiera Elohim que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Miren nada más la forma poética, ¿por qué no decirlo? Lleno del Ruach HaKodesh más bien, de decir, y Shaul dijo: quisiera Elohim que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, o sea, que tú fueras mesiánico como yo soy mesiánico, excepto estas cadenas. Qué increíble. A ver, léanlo por favor el 29, pero ya razonando todo lo que ya estudiamos anteriormente, no nada más del libro de los Hechos, en este capítulo 26, a ver todos el 29, amados Ahim, amén. Tremendo está esta declaración. Ahora, ya otros habían dicho que Shaul era inocente. Anótenlo por favor, que ya ahí digamos el escrito, por así decirlo, la certificación, ¿cómo podría decirlo más bien que certificación? O sea, que muchos ya habían dicho que él era inocente. Vamos a Hechos 23, verso 9. En Hechos 23, verso 9. ¿Se acuerdan cuando utiliza lo de la resurrección de los muertos? Y entonces empieza una alegata entre saduceos y fariseos. Entonces en Hechos 23, verso 9 dice: y hubo un gran vocerío, o sea, griterío en pocas palabras, ¿no? Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. O sea, ya lo habían declarado inocente. Ningún mal hallamos en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Elohim. Si se hubieran mantenido en esa posición, otra cosa sería. Pero bueno, el Eterno da libre albedrío. Y todo estaba profetizado. Pero a ver, todos lean por favor Hechos 23, verso 9. Amén. No, dije que todos. Hechos 23, verso 9, todos. Y con gozo. Amén.
ya estaba él, ya estaba, por así decirlo, exonerado. Ahora, vamos al verso 29, ahí mismo. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la Torá de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. ¿Sí recuerdan de quién está hablando? ¿Sí? Claudio Lisias está en el 26. Ahora, en el caso, vamos a Festo 25, 25. Vamos a Hechos 25, 25. Entonces vamos viendo cómo ya había sido exonerado, o sea, se le estaba diciendo que era inocente. En Hechos 25, 25 dice, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. A ver, todos el 25, amén. Ahora, acabamos de leer Hechos 23, 9, 23, 9, 23, 29 y el 25, 25. 3 declaraciones que Shaul era inocente. ¿Cuántas declaraciones hasta ahorita? Ahora vamos con la cuarta. Vamos con la cuarta. Y del mismo rey, impío, indecente, pecador de Agripa. Dice en Hechos 26, amados Sahim, dice el verso 30, 26, 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. La cuarta declaración. A ver, todos el 31, amados Sahim, amén. Es la cuarta, entonces por eso quisiera que anotaran, no sé si anotaron Hechos 23.9, 23.29, 25.25 y ahora 26.31. Qué increíble, ¿no? La cuarta declaración de que era inocente, ninguna cosa digna, ni de muerte, ni de prisión ha hecho este hombre. Pero lo que es el odio contra Yahshua HaMashiach, y todos los que apostatan y los que han apostatado, aunque digan que no, están igual que esta clase de gente ciega, odiando al Todopoderoso, sin que se den cuenta. Porque ellos dicen, no, yo ya me convertí al judaísmo ortodoxo, etcétera, y es lógico que es odio contra todo lo que es el Kadosh de Israel. Dice el 32, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad? Podríamos decir que esta era la quinta, pero ya no tanto, si no hubiera apelado a César. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? 32, por favor, amados Sahim, amén. Entonces podríamos considerarla como la quinta, ¿no? Pero realmente donde dice, no es digno ni de muerte ni de prisión, es el 31. Conclusión de este capítulo. Este capítulo es corto también y lo ministré así ligerito para que se entienda. El del verso 14 ahora ya sabes que es dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ya los que no sabían ya lo aprendieron. Cuando dice en el verso 3, mayormente tú conoces las costumbres, las controversias y cuestiones que hay entre los judíos, se está refiriendo a la Torah oral o la ley oral. Cuando dice la esperanza, se refiere a la resurrección. En el verso 22 dice que ninguna cosa ha ministrado fuera de la Torá y de los profetas. En el verso 24, lógico, un goy, un incircunciso de corazón y de carne, idólatra, le dice loco. Entonces, si a Yahshua le dijeron loco, ¿cuántas cosas nos podemos esperar nosotros? Y como un cobarde siempre va a desviar las preguntas, no va a contestar, como lo hizo Agripa en su momento, en el verso 28, por poco me persuades a ser Nosri, Meshihi, y aclaré para los nuevecitos que no dice cristiano, por poco me poses a decir, no, eso no existe, eso no existía, ni existe,
Realmente para la Torah, para Yeshua Mashiach no existe. Y ya demostramos con citas de la Tanaj que realmente en 4 ocasiones ya se había dicho, él es inocente. Pero de todas maneras después a prisión y después, si el Eterno lo permite y nos presta vida, toda Gabá. Seguiremos con el capítulo 27.